He recibido críticas porque en el anterior video, en esta misma camisa que tengo, uno de los botones estaba desabrochado y no fue a propósito, sino que se desabrochó y no me di cuenta. Hoy trato de abrocharme mejor la camisa porque he recibido críticas en cuanto a esto, pero debemos entender una sola cosa: debemos llegar a una etapa de madurez, no ver lo que hay alrededor, no ver la imperfección humana que pueda haber en una persona que predica la palabra de Dios, ya que todos tenemos imperfecciones, errores y fallas. Debemos centralizarnos en lo que está escrito, en lo que dice la Biblia. Porque tengo lentes, porque tengo barba, porque soy calvo, porque mis orejas tal vez son grandes, todo críticas, todas murmuraciones, todas querellas, pero nadie pone el sentido en la palabra de Dios. Juan el Bautista, Jesús dijo que a Juan el Bautista decían que estaba endemoniado. La gente decía que Juan el Bautista estaba endemoniado. ¿Por qué? Porque él tenía su barba larga, su cabellera larga, y su vestimenta no era tal vez la adecuada como usaban los predicadores que estaban en las sinagogas los días sábados. Lo llamaban endemoniado. Cuando Jesús dijo de Juan que Juan fue el más grande de todos los profetas. Aleluya. Y vamos a leer hoy la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, vamos a leer, dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Una vez que instruyó a los 12 discípulos, fue a cada ciudad, a cada región, a cada barrio de cada uno de estos discípulos a enseñar y predicar. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Jesús está hablando: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Vamos al libro de Isaías, capítulo 8, versículo 15. 8:15. Jesús dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. 8:15. Dice: y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Jesús dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pero aquí en Isaías dice que muchos van a tropezar y van a quedar apresados, atados a entidades espirituales malignas, a demonios que gobernarán sus vidas por no obedecer lo que Jesús enseñó. Cuando nosotros ahora vamos a Mateo capítulo 24, versículo 10, vamos a leerlo. 24:10 dice lo siguiente, lo mismo que dice Isaías capítulo 8:15. Jesús habla de Isaías 8:15 y dice en 24:10: muchos tropezarán entonces. Escuchen, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tropezarán muchos en el tiempo final, conforme a como dice Isaías 8:15, y quedarán apresados, amarrados espiritualmente, porque tropezarán. ¿Cómo tropezarán? ¿De qué manera tropezarán? Cuando Jesús dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, ¿cómo tropezarán? El apóstol Pedro lo explica muy claramente. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Primera de Pedro 2:8 dice así:
Primeramente vamos a leer versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bienaventurado, dijo Jesús, el que no halle tropiezo en mí. Y Pedro aquí dice que Dios puso una roca grande, poderosa, que representa a Jesucristo. Y muchos que caminan o quieren caminar y caminan en el camino de Dios, se encuentran con esta roca y tropiezan. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Versículo 8. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La roca es Cristo, la roca es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Dios Todopoderoso, por su palabra, creó los cielos y la tierra. Por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura. Él es la palabra viva. Jesús es la palabra viva. Tropiezan con Cristo, tropiezan con la palabra porque no la obedecen. Y se enredan en razonamientos, en cuestiones de ideologías humanas y razonamientos humanos, porque no entregan en totalidad su corazón al Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu, y tropiezan con la misma palabra. Y cuando se les testifica y se les predica la palabra de Dios, se ofenden, se molestan, se irritan, se enojan. Los mismos líderes de las iglesias evangélicas, pastores, diáconos, obreros de la iglesia. ¿Cuántas veces les he citado la palabra de Dios y en lugar de gozarse y dar gloria a Dios, se irritan, se molestan, se enojan, se enfadan, se ofenden? ¿Acaso la palabra de Dios te puede ofender? Y si la palabra de Dios te ofende, es porque tu corazón no es recto para con Dios. Tienes que arrepentirte y pedir perdón a Dios. Porque no es este hombre que te está exhortando, no es este hombre que te está diciendo lo que tú tienes que hacer. El Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, la roca que es Cristo, te está hablando. Pero ¿cómo oirán? ¿Cómo entenderán? ¿Cómo conocerán si su corazón no lo abren al Espíritu Santo? Una vez más reitero, el Espíritu Santo es la persona que Jesús envió para que tú y yo tengamos revelación de la Escritura. Porque acuérdense lo que Dios le dijo al profeta Daniel, que la Escritura estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, y que nadie podía entender ni comprender la Escritura hasta el tiempo del fin. Y cuando Jesús vino, dice que le abrió el entendimiento a los discípulos para que conozcan las Escrituras. ¿Y cómo les abrió el entendimiento? Cuando sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Y que en el día de Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu Santo y les abrió los ojos y les dio entendimiento y les abrió el oído y el corazón para comprender. Porque no se comprende la palabra de Dios, la Biblia, con la mente, sino con el corazón, con el alma, con nuestros sentimientos. Aleluya. Porque Dios creó al hombre en esencia de espíritu, para que a través del Espíritu podamos tener la conexión con nuestro Padre Celestial mediante el Espíritu Santo, al cual Jesús envió. Y Jesús dijo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo proviene del Padre, viene del Padre, tiene su procedencia del Padre. El Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo obra, hace milagros, hace proezas, y Jesús dijo que Él echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón.